Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy en su programa Imago. Soy Gloria Rivero Roch, muy feliz de estar aquí de nuevo, encontrarnos pues a través de las redes después de una pausa, un periodo de tiempo. En este momento surge un episodio a raíz de la circunstancia que estamos viviendo todos, sin importar la zona geográfica. Es una época de situaciones adversas que en este momento la traducimos por la pandemia, pero en realidad están habiendo muchos cambios, caída de estructuras, de paradigmas y de sistemas. Surge entonces a raíz de diferentes conversaciones la temática de retornar al camino interior, el reencuentro con el ser interior. En épocas adversas, en tiempos de adversidad. Ese es el tema de hoy. El reencuentro con mi ser superior, con mi ser interior, con este ser espiritual que yo soy, que se vuelve importante, fundamental, inminente e imprescindible en una etapa como la que estamos ahora. Vamos a hablar de los factores que nos traen aquí hoy y también vamos a dar unos atisbos de cómo es que podemos retomar este camino o reconectarnos con el ser interior, con la parte espiritual o intangible que no vemos con los ojos, pero que tenemos y poseemos, con esta fuente, con este potencial superior, con el campo infinito de posibilidades dentro de una situación como la que estamos. Ahora, vamos a recordar un poco que el camino del autoconocimiento es el que nos permite darnos cuenta, tomar conciencia y despertar. La autoescucha, la autoindagación y la presencia nos ayudan en este desarrollo. Recapitulando un poco, hemos de recordar que a lo largo de la historia hemos vivido en un sistema altamente desvinculante. Me refiero en desvinculante a que siempre estamos enfocados en el exterior, en los estímulos externos. Desde que somos niños hasta la adultez. De allí que se nos configure una estructura mental que muchas veces es absorbida, pero nunca elegida. Vivimos entonces desde esta estructura y nuestra percepción está altamente condicionada por estos patrones, por estos programas y por estas conductas. A nivel global, el desarrollo histórico en avance tecnológico ha sido extraordinario y maravilloso. Pero el avance, la trascendencia en el campo interno del ser, en la conciencia, en el ser superior o en la espiritualidad, ha sido muy pequeño para la mayoría. Yo no descarto en este momento ni desprecio que han habido avances en la evolución espiritual, en el trascender, en la amplitud de un horizonte infinito, en grupos, en agrupaciones y en ciertos sectores de la población que siempre han existido, ¿verdad? Hemos tenido muchos líderes, gurús, profetas, si se quiere, seres importantes en diversas culturas que nos han dado un mensaje. Antes de los griegos, en la época de Jesucristo, el Buda, el Siddhartha, ¿verdad? Los griegos, todos nos llevaban a conócete a ti mismo. Las respuestas están en tu interior, como decía Aristóteles también. Siempre todos, independientemente del origen cultural del que hayan venido, el mensaje tenía que ver con dejar de buscar afuera y encontrar y escuchar adentro. A lo largo de los años y de los siglos, insisto, se ha producido una evolución, un desarrollo, un trabajo en el plano de la materia, en el plano de la tecnología, en el plano de la ciencia, lo cual es fabuloso y es importante y necesario. Pero se ha archivado, se le ha dado un carpetazo, un guardar a la parte interior, al plano de las emociones, al área del autoconocimiento, de la conciencia de mi ser
esencial de mi verdadera naturaleza, de la fuente que yo soy. Y nosotros hemos aumentado este desarraigo, esta desconexión, la hemos fortalecido conforme van pasando los años en nuestra vida porque no hemos adquirido un hábito diario del encuentro consigo mismo, de la autoescucha, de la autoindagación. No es algo que nos enseñen, digamos, independientemente de las culturas, insisto, en las que estamos, no nos enseñan las cosas más prácticas, más pragmáticas, más de afuera. Entonces como que esa parte la dejamos relegada al después que nunca llega. ¿Qué pasa entonces en una situación como la que estamos ahora, cuando no tenemos este hábito de introspección, de autoconocimiento? Cuando se nos caen los esquemas, si nosotros hemos desarrollado una, no adicción, pero una dependencia intensa del exterior, del entorno, de la interacción social, de los estímulos, de lo efímero, del gozo efímero y pasajero. Nosotros vivimos en un cuerpo físico, efectivamente. Tenemos que alimentar ese cuerpo físico, tenemos que mantenerlo en equilibrio y en salud. Y tenemos sentidos. Y a través de los sentidos también percibimos la belleza, la música y el arte, ¿verdad? Nos alimentamos, nos expresamos. No es reprimir y negar nuestra naturaleza biológica también, sino es integrar todo en una coherencia, en una unidad. No somos solo un cuerpo, no somos solo una mente, no somos nuestros pensamientos solamente. Somos un ser infinito, amplio y profundo, estable, que nos puede facilitar un estado de quietud y de calma y de serenidad. Cuando hemos estado acostumbrados a vivir en las estructuras que les acabo de decir, externas y dependientes de los estímulos, si nos quitan esos estímulos, si nos quitan esas interacciones, si nos quitan esas rutinas, si nos quitan esos hábitos, ese estilo de vida, el mundo se nos viene abajo, se nos cae. Nos sentimos perdidos, ofuscados, ¿verdad? En algunos casos vacíos, angustiados. Hay una gran mayoría de personas que no les gusta estar solas, entre comillas digo solas, o sentirse solas, no acompañadas de otros seres humanos. Y que tampoco utilizan ese tiempo para conocerse a sí mismas. Una gran mayoría. Siempre vivimos en el futuro y en el pasado, en este sistema en el que hemos crecido. Recordemos, antes de la pandemia, antes de esta situación terrible que ha ocurrido a nivel planetario, siempre pensábamos, seré feliz, me sentiré bien cuando compre la casa que me quiero comprar. Seré feliz, me sentiré bien cuando viaje por todo el mundo. Seré feliz, me sentiré bien cuando tenga mis hijos. Seré feliz, me sentiré bien cuando encuentre la pareja ideal. Y así, cuando tenga tantos millones de dólares, de euros, de lo que ustedes quieran. ¿Cuándo? Allá, lejos, lejos, lejos. No aquí, no en el presente o en el añorar. Tan feliz que fui en aquella época y ahora que ya no estoy con tal persona o que no estoy en tal situación o en tal lugar. Ahora que ya no puedo ir ahí, qué triste que me siento, qué mal que estoy. Entonces, la cotidianidad se nos ha vuelto un ir a futuro y pasado, futuro y pasado. Nunca estar en el presente, nunca estoy aquí conmigo. Y cuando digo conmigo lo subrayo, porque paso 24 horas del día, de todos los días conmigo, pero vivo ausente de mí. ¿Entienden? Vivo ausente de mí. En una ansiedad perpetua, en una búsqueda, en un no tengo, en una carencia, en un no soy. Ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? La época de la pandemia ha sido durísima. Lo sigue siendo, efectivamente, por eso es este audio.
Muchas personas que han perdido sus seres queridos, sus familiares, todos hemos tenido que vivir en mayor, menor medida o de forma distinta una serie de lutos, porque hemos tenido que dejar de ver a seres queridos y nos hemos visto forzados a cambiar nuestras rutinas, nuestros hábitos. Y al humano, por lo general, no le gusta el cambio. Y aquí no ha habido tiempo de adaptación. ¿Por qué? Porque ha sido un cambio brusco y que se ha mantenido hasta la fecha. Entonces nos sentimos abrumados porque nos ha obligado la situación a estar así, a dejar ir, a dejar pasar, a no ver, a no estar con, como repito, seres queridos, personas que se han marchado por la pandemia o por otras cosas. Nos hemos visto forzados a estar presentes más cerca de otras personas, ya sea en el núcleo familiar, en la casa donde habito, ¿verdad? Y de esta forma he aprendido a descubrir y a descubrirme, a conocer y a conocerme un poco. He visto tal vez cosas que no quería ver. Y aquí hay un punto importante que quiero retomar. Siempre decía yo en Los Imagos que dejemos de ignorarnos, dejemos de mentirnos. Al humano es muy dado a querer mentirse y falsear una realidad para sostenerla. No hay que sostener lo insostenible, ¿verdad? Como diría Clarisa Pinkola Estés. La sociedad siempre trata de sostener lo insostenible. Y uno, de colada, también trata de sostener el humano lo insostenible. Las vidas que no se sostienen. El estado personal mío que no se sostiene. Aunque yo me sienta mal y permanezco. Y no me escucho, no me involucro conmigo, no me comprometo conmigo. Y cuando ocurre algo caótico como lo que está pasando es peor. Porque aunque yo lo quiera o no, es peor para mí porque no vuelvo a mí, no me encuentro otra vez. No voy a ver cómo me siento, ni qué pienso, ni qué siento en este momento. Simplemente sigo en automático y yo sé que me estoy ignorando, pero sigo en automático. Entonces todo se vuelve más pesado porque no hay un reconocimiento. Si bien es cierto, el autoconocimiento y la presencia de la que yo les hablo no va a cambiar automáticamente todo lo que está ocurriendo, las circunstancias del entorno en todas las áreas, ni se va a llevar la pandemia, ni va a borrar lo que ha ocurrido, pero me puedo cambiar yo un poco a lo que verdaderamente soy. Este camino interior que empieza con el hábito. Cuando dije ahora que nos gusta mentirnos, tenemos que empezar a sincerarnos. Hagamos nuestra pirámide, como la pirámide de Maslow. Vamos a ver en esta pirámide qué es lo que está en nuestra prioridad, en la base. Escribamos, hagamos este triángulo y digamos, bueno, en la pirámide de mi vida, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es mi prioridad? Dejemos de mentirnos diciendo que no tenemos tiempo, ¿verdad? Si nos queremos creer ese discurso, adelante. Pero muchas veces se lo decimos a otras personas que sí tienen prioridad en su vida esta área, ¿verdad? Entonces, no se trata de si tengo hijos, si tengo trabajo de 8 a 8, si XXX, porque siempre me van a sobrar minutos que utilizaré, tal vez en algunos casos, los que tienen facilidades tecnológicas, a ver el Instagram, el Facebook, el Pinterest, qué sé yo. Ver televisión, lo cual no es un delito. En fin, hay muchas actividades con las cuales podemos ocupar el tiempo, ¿verdad? Llenar el espacio vacío, aparentemente vacío. Si decimos que no tenemos tiempo y que no podemos para postergarlo, siempre va a ser un pendiente. Y esa es nuestra elección. No es cuestión de que no tenemos tiempo, es cuestión de que nos interesa o no. No hay nada mejor que ser honesto y que ser franco. Y lo digo con mucha vehemencia porque es importante que ya tomemos riendas en el asunto. Si estoy ofuscado, ansioso, tenso, deprimido, como lo quieran llamar, tengo que tomar riendas
en mi vida, tengo que darme cuenta, tengo que conocerme. Es un trabajo personal, individual. Hay que hacer el trabajo, siempre lo he dicho. No creamos que por un día que yo medito cada 15 días, entonces voy a lograr un resultado. Los que fueron a las Olimpiadas entrenan todos los días y también están sometidos a estrés y también se lesionan, ¿verdad? No hay que condenar a un individuo que entrena arduamente, deportista, y se lesiona porque se lesionó, y el que era deportista se lesionó. O una persona que es vegetariana y hace yoga y se enferma, entonces, lo señalo porque era vegetariano y se enfermó igual. Nadie está exento, aprendamos esto, ni de enfermarse, ni de lesionarse, ni de tener ciertas caídas en la vida. Ni siquiera los gurús, los maestros, los sabios. Porque siempre que estamos en el plano de la materia existen estas vicisitudes o estas dificultades que tenemos que transformar. Y hay que pasarlas para todos. Pero si yo no escojo voluntariamente, con una intención verdadera, el compromiso conmigo mismo, diario, ¿verdad? Todos los días, no voy a lograr ningún alcance, escuchen, no voy a lograr alcance. Porque es como aprender a escribir y a leer, a caminar, a hablar un idioma, a dominar un arte, un instrumento. Hay que entrenar, hay que practicar. La frase de Bruce Lee, que a mí me encanta, a quien admiro muchísimo, que decía, a mí me infunde más respeto, no el que ha practicado 10,000 patadas, sino aquel que ha practicado una patada 10,000 veces. Tomemos nota. No podemos dejar, como decía un monje de Shaolin, que el cuerpo decida. Porque va a decidir, va a elegir la postergación, la pereza, la indulgencia, el no hacer. Para mi interés superior profundo. Para muchas personas es más fácil, entre comillas, elegir saturarse los sentidos, evadir sus emociones, huir y seguir caminando rencos en la aventura de la vida, que de una vez liberarse de esa carga, empezando por entrar hacia sí mismos adentro. Hay mucho ruido mental. Nosotros no somos solamente nuestros pensamientos. A veces los pensamientos se nos pueden volver una tortura y durante un día lo que hacemos es alimentar estas ideas. Hay que hacer una valoración de cómo está mi mente todos los días durante la semana. ¿Qué me estoy permitiendo sentir? Tengo que enfrentar mis emociones. Si he pasado lutos, si he pasado dolores, he tenido que llorar, pues lloremos un rato. Soltemos aquello, soltemos la carga, desahoguémonos. Si he tenido miedo, ha sido una época de temor para muchos, ante lo desconocido, ante el peligro inminente. Es natural, el temor es una emoción también natural del ser humano. El dolor, pero también lo son la alegría, la calma, la paz. El asunto es que, si bien es cierto, nosotros podemos buscar ayuda. Muchas personas acuden a terapia, lo cual me parece fabuloso. Y recordemos que es un trabajo individual, aunque hay terapia de parejas, pero en general el trabajo personal es mío. Nadie lo puede hacer por mí. ¿Verdad? Entonces yo voy reconociendo mis emociones, yo voy haciendo mi trabajo, yo me voy haciendo consciente. No niego, reprimo o evado. Esto es hacer presencia. Además, no voy a permanecer toda la semana aterrorizado, no voy a permanecer toda la semana alimentando la amargura, porque eso yo lo hago voluntariamente. Tenemos sentimientos de dolor, de tristeza, de pérdida, sí. Pero todos hemos pasado por ese tránsito y sabemos que es un tránsito. No es saludable para el ser humano permanecer en un estado de baja frecuencia energética como lo es el dolor, el temor, la ansiedad, la angustia, el famoso estrés que después nos conduce a la somatización en el cuerpo físico y a los padecimientos crónicos y etcétera, ¿verdad? Ya sabemos por dónde va el asunto. Lo hemos hablado muchas veces.
Y hoy quiero recordar aquí con ustedes, con todo el cariño, que nosotros tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que soltar el hábito que hemos tenido de no irnos, de justificarnos, de aguantarnos. Conozcámonos. Hay muchas personas que llegan a la adultez sin saber quiénes son, pero sacan el tiempo para conocer a otras personas y para estar interactuando con otros, pero nunca me oigo. No sé cómo soy realmente. Es más, ni siquiera sabemos qué somos. Muchas personas piensan que son un cuerpo físico solamente, o que son una mente, o que se sienten vacías. Eso pasa también. No saben a qué corresponde el ser superior del que estamos hablando aquí. No saben lo que es el espíritu trascendental. Tampoco han experimentado el espíritu en el cuerpo físico. Y vean lo que les voy a decir, es muy distinto sentir el espíritu o el ser intangible superior, calmo, relajado, equilibrado como un océano, sereno en la cotidianidad, sentirlo en el cuerpo físico y en mi vida diaria, a tener esta parte espiritual como una idea fuera de mí. Anoten y subrayen. Muchas personas tienen la idea de espiritualidad como eso, como una idea, como un concepto, como que está fuera y lejos, como que yo no soy eso. Y yo soy eso. Yo soy la espiritualidad. Yo soy la fuente, yo soy la profundidad. Para llegar ahí, tengo que dejar caer todos los velos, todas las tapas, todas las capas que se han depositado sobre mi ser superior interno, de adentro, en los años que he vivido, en la sociedad, en las instituciones, en los prejuicios, en los temores, en todo. Tengo que darme la oportunidad de conocerme. Y ahora que estamos en el tema de la pandemia, dejar de postergar mi vida para cuando termine la pandemia. Y no estoy hablando de salir a la calle o de la mascarilla o de la vacuna, estoy hablando de aquí, en este lugar donde yo estoy, en esta habitación, en este momento. Elegir vivir, permitirme tener alegría, aunque sea un momento pequeño. Algo hay en el planeta, hay naturaleza, hay música, hay arte, hay sonrisas todavía, hay vida. Tengo que mover el eje de atención y con esto vamos concluyendo. Que la atención no esté siempre allá, afuera, en el otro, en los estímulos, en el hacer, sino en el ser. Aquí. Preguntémonos, aparte del triángulo que les dije que hicieran, la pirámide de prioridades, preguntémonos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos con nosotros? ¿Estamos orgullosos? ¿Nos sentimos bien de lo que hemos hecho, de lo donde hemos llegado, de lo que somos? ¿Estamos satisfechos con nuestra vida? Y si no estamos satisfechos, no nos tenemos que condenar, porque siempre es un aprendizaje, independientemente de la edad que tenga. Aclaración. De tener una motivación para que haya un horizonte, para vivir desde un ángulo, moverme desde donde he estado en automático a consciente. Y esto solo lo puedo hacer yo, me muevo de automático a consciente. Cuando yo decido que voy a ejercer una presencia en el ahora, en el aquí. Y ejercer el discernimiento, la libertad de elegir. Muchas veces estamos sometidos a sistemas, a estructuras grupales, sociales, que nos inducen a no elegir, sino a movernos en manada sin cuestionarnos qué es lo que queremos hacer, cómo nos queremos sentir. ¿Entienden? O sea, está bien interactuar, está bien. El humano ocupa también a la sociedad, pero el trabajo personal, por lo general a nivel histórico, insisto, se ha dejado por allá. Y es nuestro patrimonio, nuestra prioridad, es lo que somos realmente. Yo soy mi patrimonio. Quiero ver mi fuente, mi origen, mi potencial. Quiero recuperar esta conexión que he perdido por estar atendiendo distracciones y tantos ruidos, ¿verdad? Y recordemos, se logra mediante la repetición, la presencia. Me escucho cuando hablo, me observo mis conductas. Empiezo a decidir y a elegir conscientemente.
Voy dejando ahí que se vaya diluyendo solito el automático, la reactividad del ego y permito que salga a la superficie este ser de potencia, de luz, de equilibrio que soy. Porque puedo en este momento tan complicado vivir en un estado de equilibrio. Porque si no, entonces se me va a hacer todo imposible, doloroso, difícil. Y como dicen muchas personas, que yo no comparto ese criterio, que la felicidad son picos, son momentos, son chispas, dice la gente. ¿Verdad? No estoy de acuerdo. El gozo es un estado. ¿Verdad? Es un estado. No es un momento. La paz es un estado. ¿Verdad? Yo nací para trascender, no para sobrevivir únicamente. Yo nací para la plenitud, no para la mediocridad. ¿De dónde viene la plenitud? ¿De dónde viene la excelencia? Y la trascendencia no vienen de las estructuras obsoletas y oxidadas de la sociedad y de los patrones y los prejuicios y las limitaciones y los condicionantes y todo. No viene de ahí. Viene de lo inafectado, de lo de carácter superior, para que entendamos un poco. De lo que está completo. Que no está en desesperación, porque es totalidad. ¿Verdad? Y si yo soy eso, si yo soy esto que estoy diciéndoles, ¿cómo puedo entonces sentirlo en mi vida? A pesar de que está el tema de la pandemia. Y una cosa que quiero añadir es la siguiente. No sabemos, nadie sabe cuándo va a terminar esto, el tema de la pandemia. Cambiemos de canal, alineémonos con nosotros mismos. Dejemos el cantar de que cuando termine la pandemia seré feliz. Cuando pase la pandemia voy a hacer, cuando pase, claro, podemos hacer muchas cosas cuando pase la pandemia, pero ahora ¿qué voy a hacer? Porque ya esto me va para 2 años casi. Y si falta más, no voy a decir cuántos meses para que no nos asustemos ni años, simplemente entendámonos. Esto se puede prolongar más. En vez de vivir en temor y en incertidumbre, voy a aprender a vivir en el presente, algo que nunca he hecho en toda mi vida. Vean qué serio. Si he vivido toda la vida en distracción, en afuera, en el pasado y el futuro, este es el momento para vivir en el presente. Y no es porque no tenga un futuro, es porque el futuro lo construyo hoy. Si paso como una cuerda de violín tenso todos los días, ¿cuál es el futuro que me espera? ¿Cuál será mi salud? Si no tengo alegría ahora, ¿cuál alegría voy a tener verdadera? Apelemos a todo lo maravilloso que está en el fondo de nosotros. Empecemos el trabajo individual. Comprometámonos con nosotros mismos de forma diaria, no eventualmente. Por eso les puse el ejemplo de las Olimpiadas. Si uno quiere lograr algo, tiene que aplicarse. Elijamos nosotros y marquemos ahí nuestro horizonte en este momento. Y bueno, con esto ya voy cerrando el episodio, tema importante. Nos volveremos a escuchar muy pronto. Ya saben, pueden escuchar este episodio en iVoox, Gloria Rivero Roch, en YouTube, Gloria Rivero Roch. Pueden compartirlo también. Les envío un abrazo enorme a todos y muchísimas gracias por haber escuchado el episodio.